La depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. Aunque no lo crean, una alteración de una hormona o de algo en el cuerpo puede decir que tú eres ansioso o que estás presentando una depresión actualmente. Que las personas que están felices, que siempre se están riendo, pueden ser los primeros que se suiciden. La ansiedad, y la histeria aumentaron demasiado en la República Dominicana a partir del 2020. La depresión puede llegar a ser mortal. Bienvenidos al Antivirus, un show a prueba de todo. Isaías González es mi nombre. Gracias por acompañarnos, por seguir apoyándonos en esta nueva temporada que hasta ahora ha sido de gran éxito y que Dios mediante lo seguirá haciendo. Gracias por suscribirte a este canal youtube.com/Isaías Creativo. Y si estás por primera vez aquí y no lo has hecho, el momento es ahora. Recordarán que a principios de este año, exactamente en enero, iniciamos este segmento donde tratamos específicamente el tema de la violencia de género. Y en esta nueva temporada tenemos nuevamente este segmento que es El que sabe, sabe. Temas puntuales con personas especializadas en la materia. Hoy con un tema que siempre ha estado latente en toda la sociedad, pero en estos tiempos de pandemia, de tanta crisis, mucho más todavía. Estamos hablando, por supuesto, que de la depresión y la ansiedad. Y para eso me complace recibir a un gran amigo que ustedes ya conocen. Tuvimos hace unos meses una gran conversación con él. Les invito a buscarla más adelante. Es nuestro gran amigo Emil Cerda. Bienvenido nuevamente al Antivirus, Emil. Bendiciones, Dios te bendiga, Isaías. Para mí es un honor estar aquí contigo. El privilegio es mío. Y qué bueno que podemos tenerte aquí para tratar este tema tan necesario y que sé que mucha gente va a seguir, va a escuchar y necesita entender y sobre todo compartirlo con aquellos que pueden estar pasando por una de estas situaciones, que es el tema de la depresión y la ansiedad. Y para comenzar, vamos justamente así, en palabras llanas, lo más específicamente posible. ¿Qué es la depresión y qué es la ansiedad? Bueno, yo te lo puedo resumir en decirte que la depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. Ambas son antónimos. ¿Qué es lo que pasa con la depresión per se, Isaías? Lo que pasa es que la depresión es un descontrol de la emoción de la tristeza. La tristeza es una emoción, es algo totalmente normal, pero cuando se descontrola se convierte en una depresión. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una anedonia, es decir, una pérdida de placer en actividades que la persona normalmente hace. Es decir, Isaías, vamos a poner una analogía perfecta. Imaginémonos que en tu caso, estás acostumbrado a ir al olímpico, a hacer ejercicio, a la iglesia, y de repente se te quita ese placer de tú hacer esas actividades que tú tienes como un hábito. También se caracteriza por pérdida de lo que viene siendo fuerza fisiológica. La persona siempre tiene ideas irrealistas negativas, está muy negativo. Y entre otros más signos y síntomas clínicos. Pero ¿qué pasa? La ansiedad, como dije, es un exceso de futuro. Es una preocupación excesiva por algo que viene o que va a venir en el futuro. Vamos a poner un ejemplo. En el trastorno que viene siendo por separación, sí. Las personas se caracterizan por tener una ansiedad excesiva a que algún familiar o alguien le haga un daño, alguna enfermedad en el futuro. Estamos hablando de algo que está pasando ahora, que el paciente dice, wow, a mami se va a enfermar de aquí algunos 5 meses. Entonces vemos que la ansiedad, un ejemplo de fobia social, también agorafobia, claustrofobia, es que el individuo se anticipa a lo que vendría a ser el futuro, lo trae al presente. ¿Entiendes? Sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La depresión y la ansiedad son antónimos. Son antónimos. Claro que sí. O sea que son dos polos opuestos, podríamos decir.
Sí, 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 son dos polos opuestos. Es como el blanco y el negro y el rojo y el cian. ¿Cómo se manifiesta la depresión y la ansiedad? ¿Cómo uno empieza a darse cuenta que alguien está pasando por una de esas situaciones? Mira, a mí me han llegado pacientes. Yo te voy a dar una analogía. Obviamente no debo de mencionar el nombre por ética profesional. Claro, claro. Pero a mí me han llegado pacientes. Una de ellas fue una párvula, que una niña me llegó. Ella estaba somatizando el divorcio de sus padres. Ella sentía taquicardia, a veces se le cerraba la tráquea, sentía poca respiración. Eso es somatización, viene de soma, que significa cuerpo o elemento, y cuando hablamos de una somatización es que tu cuerpo está reflejando lo que en tu mente hay. Entonces, ¿qué pasa? Yo me di cuenta de que ella estaba pasando por un duelo y ese duelo ella lo estaba somatizando, ¿me entiendes? Sí. A veces lloraba de la nada sin tener nada en mente, también a veces pensaba mucho en su papá. Entonces, cuando ves, eso es una manifestación de lo que viene siendo la ansiedad. Otro tipo de manifestación de ansiedad, por ejemplo, en el trastorno de fobia social, Isaías, nosotros vemos que la persona tiene un exceso de que no puede estar con mucha gente. Por ejemplo, yo he visto casos que he salido con conocidos que no pueden estar en Sanville, no pueden ni siquiera salir a la calle. Entonces es lo opuesto a la claustrofobia, porque la claustrofobia es espacios pequeños. También hay otro tipo de ansiedad que es la fobia específica, fobia a un animal, fobia a los ascensores, fobia a subir la escalera, yo no sé. Es un tipo de fobia que se caracteriza por tener una ansiedad específica en una situación específica a través de un estímulo específico. Estamos hablando de que eso parte desde que el estímulo se presenta. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una fobia específica a los ascensores, antes de tú entrar al ascensor, tú vas a sentir un hormigueo en el cuerpo. Tú vas a sentir como que tienes fatiga. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo se manifiesta la depresión? Sencillo. Te dije, la tristeza es normal. Ahora, cuando hay una alteración de la tristeza, aquí, señores, cuando hay una alteración se convierte en depresión. ¿Qué pasa? La persona es negativa. La persona también, aunque no lo crean, se pone iracunda, como en el caso del trastorno de desregulación del estado de ánimo, que las personas son extremadamente iracundas. Y tú dirás, Emil, pero ¿cómo va a ser que la depresión desencadene una ira? Eso te iba a preguntar, porque la depresión tiene una connotación más hacia la tristeza que hacia la furia o hacia el enojo. ¿Cómo es que funciona eso de la ira en la depresión? Mayormente, esto es muy interesante, porque el DSM-5 es muy específico en esto, señores. Este trastorno de desregulación del estado de ánimo se caracteriza principalmente porque la persona, se da más en adolescente per se, tienden a lo que viene siendo una furia, un descontrol, hablarle mal a la gente, golpear cosas. Y tú dirás, pero ¿eso es un tipo de depresión? Claro que sí, porque es una desregulación del estado de ánimo y la depresión es uno de los estados de ánimo. Entonces, como había dicho previamente, estas son las manifestaciones, algunas. Muy importante eso. Muchos tenemos el estigma, la idea quizás errada de que la depresión únicamente era tristeza, estar solo, estar como que apartado, pero no. Ya vemos que se puede manifestar de muchas otras maneras. Claro. ¿Hasta qué punto puede ser físicamente diagnosticable un ataque de ansiedad o la depresión per se? ¿Cómo uno se da cuenta que ya eso es verdaderamente depresión o verdaderamente ansiedad? La manera de diagnóstico. La manera de diagnóstico, ok. ¿Cuánto es físicamente diagnosticable? Mira, nosotros los psicólogos clínicos, psicólogos escolares, psicólogos diferenciales, psicólogos, etcétera. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos identificar físicamente una somatización a través de estudios, a través de un electroencefalograma o lo que sea. Lo que se encarga de eso son los psiquiatras, porque son médicos especializados y tienen las herramientas necesarias para poder identificar si hay una ansiedad. Y ojo, aunque no lo crean, una alteración de una hormona o de algo en el cuerpo puede decir que tú eres ansioso o que estás presentando una depresión actualmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo el psicólogo puede identificar una somatización de una ansiedad y una somatización de depresión? Bueno, cuando la persona está iracunda, en ciertos tiempos, 3 veces a la semana, también cuando la persona tiene una anedonia, pierde el interés en las cosas, tiene ideas irrealistas, que tiene una comorbilidad con la esquizofrenia funcional,
A esto viene siendo de que esta persona tiene ideas irrealistas y negativas, no positivas, son muy negativos. También, aparte de eso, personas que les gusta estar mayormente a solas, les gusta estar a solos, cosas solitarias, ¿me entiendes? Que tiene que ver una comorbilidad con la asociabilidad también. También, ¿cómo podemos presentarlo físicamente? Cuando la persona llora mucho, también, ¿ok? También se presenta de ambos modos. Cuando la persona puede llorar mucho, la persona no llora, sino que también lo presenta entre diferentes etapas. Por ejemplo, el mutismo, que es un trastorno de ansiedad, se caracteriza por la dificultad de una persona en hablar en espacios que debería de hablar. Imagínate que estamos en una oficina, una persona con mutismo, tú le hablas, se le va a trancar el habla y no va a poder hablar. No estoy diciendo que sean personas mudas, sino que es un trastorno de ansiedad. Okay. Entonces, esto es muy interesante para que vean que el psiquiatra tiene más facilidad que nosotros los psicólogos de identificar en el cuerpo las hormonas, los neurotransmisores, que son sustancias químicas, a qué grado el cuerpo está expuesto o tiene una ansiedad hace meses o también una depresión. Tiene que ver si la persona haya tomado, que haya hecho últimamente. ¿Me entiendes, Isaías? Claro, pero entonces vámonos al otro extremo. ¿Existe la posibilidad de que alguien pueda estar pasando depresión o ansiedad y uno no darse cuenta de manera así muy evidente, vamos a llamarlo de alguna manera? ¿Existe una manera, o más bien la pregunta sería, ¿por qué en ocasiones es tan difícil identificar que se está pasando por uno de esos trastornos? Yo había dicho en Skylin Radio, tuviste la entrevista, ¿no? ¿Verdad? Que sí, me claro, hizo sí. Peli Aquino y me hizo Emma y me hizo Maggi. Muy buena entrevista, les recomiendo verla. En Skylin Radio yo dije que las personas que están feliz no, que siempre se están riendo, pueden ser los primeros que se suiciden. Esto no es una sorpresa. De hecho, vemos el caso, por ejemplo, del gran actor Robin Williams, que exacto, todos sabemos que se caracterizaba por hacernos reír a través del cine, y de repente nos encontramos con esta lamentable noticia de que se quitó la vida. También Marilyn Monroe. Entonces, lo que vamos a hacer, mira, yo voy a hacer un paréntesis. Alejandro Uribe, que es uno de los que en el 2019 era uno de los principales cabecillas de la estadística del Ministerio de Salud Pública, él dijo que la depresión es la causa principal de suicidio en la República Dominicana, presentando un 41%, señores, un 16% por asuntos pasionales, un 6% por lo que viene siendo una enfermedad física y así sucesivamente, ¿me entienden? Sí. Las estadísticas fueron muy clave, entre 349 casos, pero en el 2020 se dieron a luz 17 casos nuevos. Estamos hablando de que aquí en la República Dominicana el suicidio está relacionado muchísimo con la depresión. También él dejó ahí, no tengo muy claro ahora en mi memoria a largo plazo, lo que viene siendo el porciento porque también había un pequeño porciento de la pobreza que también moría a causa del suicidio. Pero Alejandro Uribe fue muy perspicuo, fue muy claro en lo que viene siendo esta estadística en la República Dominicana. Es muy difícil porque, ¿qué te digo? Si tú no eres psicólogo, tú vas a pensar que la persona está bien, porque obviamente es tu amigo, tú lo ves sonriendo. Por eso hay que tener muy en cuenta de que la depresión, hay personas que lloran y hay personas que no lloran, porque también ya se acostumbraron mucho a llorar y lo que hacen es un mecanismo de defensa, sí, de negación u otro, que lo que hace es que esa persona ya no llora y lo que hace es reprimir esa emoción, porque llorar es una emoción que viene anclada a la tristeza o también a la alegría, sí, porque hay personas que lloran de alegría. Entonces vemos que esto es muy importante saberlo. Si tú no eres psicólogo, si tú no eres psiquiatra, se te va a hacer complicado identificar. De alguna manera, si tú conoces a tu amigo, por ejemplo, si tú conoces que la personalidad de tu amigo es sanguíneo, que tú lo veas un día como flemático o que tú lo veas melancólico, hay algo raro con él. Incluso tú le preguntas, ¿y qué es lo que te pasa? Pero si no es el caso, entonces será muy difícil. Nosotros nos damos cuenta a través de la anamnesis, que son preguntas específicas que hacemos los psicólogos, los médicos, para saber qué tiempo y otras cosas más, o si no a través de un genograma. ¿Existe la posibilidad de que la depresión y la ansiedad aparezcan al mismo tiempo en una persona? ¿Existe la posibilidad de que se pueda encontrar esa comorbilidad como tú mencionaste en un momento?
Claro, hay una comorbilidad, claro que sí, porque una persona con depresión puede tener ansiedad a algo. Yo he visto muchísimos casos, como por ejemplo, en la fobia que yo había dicho anteriormente, en la fobia social se encontró que en América Latina había de un 2 a 4%. En la distimia había un 0,5% y en la depresión mayor había un 1,5%. Entonces vemos cómo esta prevalencia y esta comorbilidad se unen. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen depresión, distimia, desregulación del estado de ánimo, una depresión específica, no especificada, o a través de una sustancia o medicamento. Entonces vemos que este tipo de personas también pueden tener una ansiedad hacia, por ejemplo, a que se muera algún familiar, una ansiedad a cuando están en San Bill. Yo he visto personas, he tenido pacientes que por eso el DSM-5 dice especificar leve, moderado, etcétera. Hay que especificar si la persona, aparte de tener una desregulación del estado de ánimo, también tiene ciertas dificultades sociales, como expresarse, como ser empático, como, no sé, como hablar, todo eso, ¿entiendes? Entonces, claro, eso se tiene que especificar. Claro que sí que puede haber una comorbilidad. De hecho, cuando estamos hablando del trastorno de desregulación del estado de ánimo, siempre va anclado a otros trastornos. Es muy difícil, de hecho, el DSM-5 lo dice, que tú veas que el trastorno de desregulación del estado de ánimo vaya solo. Tiene que estar acompañado obligatoriamente con otros trastornos. Y ese es uno de los trastornos de la depresión. La depresión es un trastorno. Escuchen bien, la tristeza es una emoción. La depresión se puede definir fácilmente como una alteración de tristeza o como un exceso de pasado. Porque ahorita yo dije un término psicológico que se llama anedonia. Eso vayan guardándolo por ahí. Sí, claro. Vamos a hablar ahora del tema de la depresión y la ansiedad producto de la pandemia. ¿Qué tanto aumentó a causa de esta situación de la que todavía no salimos los casos de ansiedad y los casos de depresión, sobre todo por el tema del confinamiento de los primeros meses, la gente sin poder salir, sin poder sociabilizar, sin poder hacer cosas a las que estaban acostumbradas antes de que llegara esta situación? ¿Qué tanto aumentó a nivel emocional a las personas como para ocasionar depresión y ansiedad? No digo que tuve una paciente que desarrolló una ansiedad aparte de lo que viene siendo la situación de la pandemia. Claro. Pero sí tuve una paciente que tenía ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada. Ella ya tenía muchísimos años tratándose con psiquiatras, incluso le habían dado electroshock. ¿Y qué pasa con ella? Pues ella, sencillamente, ella desarrolló también, aparte de eso, cierto miedo y cierto tipo de depresión también. Ella, la hija, si estaba en la casa, tenía que estar con la puerta semiabierta. Era un caso muy extremo. Y ella se descontroló, aparte de la ansiedad, cuando comenzó el coronavirus. También tuvo una paciente que desarrolló cierto tipo de angustia. Eso también viene siendo a través de la ansiedad. Ella desarrolló cierto tipo de angustia porque pensaba que se le iba a pegar, se le iba a contagiar, o sea, el coronavirus. Entonces, o sea, Emil, perdóname que te interrumpa. Se puede decir entonces que no solamente surgieron casos desde que inició la pandemia de ansiedad y depresión, sino que algunos que ya estaban presentando esos cuadros se incrementaron producto de la pandemia. Exacto. Se incrementaron más, se incrementaron muchísimo. Yo tuve muchos pacientes que iban a donde mí. Habían algunos que sí habían desarrollado cierto tipo de síntomas, porque el psicólogo puede ver tanto signos clínicos como síntomas, son muy diferentes. Pero sí, yo tuve muchísimos pacientes que venían a donde mí y yo veía que sí habían desarrollado a través de la pandemia cierto tipo de angustia, de histeria colectiva también, de una histeria sumamente colectiva, de que me tengo que poner la mascarilla, me tengo que poner los guantes, porque si no, a cada rato el alcohol. Yo creo que una de las cosas más buenas de usar barbijo, o sea, mascarilla, es que tienes poca probabilidad de tener gripe, porque ya la persona está tosiendo dentro de la mascarilla. Pero, ¿qué te digo? Sí, tuve muchos pacientes. El coronavirus, por lo menos en mi caso yo no lo tuve presente, pero el Ministerio de Salud Pública tiene muchas estadísticas de lo que viene siendo la ansiedad y la histeria
aumentaron demasiado en la República Dominicana a partir del 2020. Tuve muchísimos pacientes que desarrollaron eso y algunos ya tenían trastorno y habían desarrollado otro tipo de síntomas a partir de la pandemia. ¿Tu opinión sobre las personas que se refugian en el alcohol, en las drogas y en ciertas sustancias, vamos a decir que prohibidas, para eliminar o para disminuir su nivel de depresión específicamente? Específicamente para eliminar la depresión. De hecho, algunos son depresivos y son alcohólicos. Entonces, yo creo que el libro de Papalia es muy estricto y el libro de base biológica de la conducta es muy estricto con eso. Cuando hablamos de una persona alcohólica, es que tiene una dependencia y una tolerancia al alcohol. Estamos hablando de personas que ya no le hace efecto el alcohol y tienen una dependencia, es decir, tienen una adicción. Cuando una persona llega al alcohol, al etanol, que es la droga más utilizada en el mundo, por si no sabían, el alcohol es una droga, es la más utilizada en el mundo. Hay algunos que sí tienen depresión, son alcohólicos, e incluso para escapar de la depresión y de la ansiedad beben y fuman. También sabemos que uno de los mayores tóxicos que tiene es el que tiene el pachucheo, cigarrillo. Sí. Incluso hicieron un experimento donde entraban una cucaracha, que es uno de los animales más resistentes del mundo, en un frasco con agua, la ahogaban, seguía viva, la entraron como en una especie de, a mí se me olvidó, era con agua y otro tipo de experimento, pero cuando fumaron tres cigarrillos dentro de esa botella, la cucaracha murió. Entonces vemos que es un fuerte asesino, lo que viene siendo el cigarrillo, el tabaco. Tiene muchas sustancias malas, aparte de tener tabaco. La nicotina es muy peligrosa y es muy adictiva. Entonces, ¿qué te digo? Que sí, puede llegar a ser cierto, quizás algo mental o que verdaderamente sea así, que algunas personas se sientan aliviadas al acudir al alcohol, a las drogas para eliminar la depresión, pues eso quizás puede ser momentáneo y en el futuro esa adicción que se realiza producto de eso, al final le termina pasando factura, ¿verdad que sí? Mira, pasa que, por ejemplo, imagínate una muchacha que tiene una familia disfuncional, donde le da mucho golpe. Ella tarde o temprano se puede refugiar al prostituismo o al alcohol o a cualquier tipo de droga. ¿Qué pasa? Ella va a generar una dependencia y una tolerancia. Hay personas, y esto es cierto, el cigarrillo porque hacen incluso un efecto placebo. Entonces cuando beben, cuando fuman o cuando ingieren ese tipo de sustancia estupefaciente, ¿qué pasa? Pues puede disminuir la ansiedad. Yo he visto personas que para que se le calme la ansiedad tienen que fumar, o para que se le calme la ansiedad tienen que beber, o para que no llorar beben, o llorando beben. Entonces eso depende siempre del caso. Hay personas, claro que sí, que se van a refugiar. La gran mayoría de personas se refugian en eso o por coro o por cuenta propia. Entonces, eso hay que verlo. Todo alcohólico siempre tiene un comienzo y ese comienzo se lleva a cabo a través de un genograma o a través de la anamnesis. ¿La depresión puede llegar a ser mortal? Claro que sí, obvio. Claro que sí que puede ser mortal. Imagínate una persona con depresión mayor, una persona con distimia, que es la depresión persistente. Tarde o temprano, si no recibe ayuda terapéutica o psiquiátrica a través de fármaco, se va a morir. Te estoy diciendo que en el 2019, de enero a junio, un 41%, la causa principal del suicidio era la depresión. Entonces, ¿qué te digo? Claro que sí que pero puede ser mortal. Además del suicidio, también está el tema de enfermedades que pueden aparecer producto de la depresión, ¿verdad que sí? Claro. Como yo había dicho, hay comorbilidades en todo trastorno, en todo síndrome, en todo tipo de lo que viene siendo en lo que se manifiestan las enfermedades. Aunque una enfermedad y un síndrome no es lo mismo, pero estoy dando una analogía perfecta de lo que viene siendo eso. De que, ¿qué te digo? Sí, han venido muchísimas cosas a través de la pandemia. Y ahora mismo la República Dominicana se ha refugiado más en el teteo, más en la chercha, en vez de acudir a un terapeuta. De hecho, te puedo decir que al terapeuta van más mujeres que hombres. Sí. ¿Sabías eso? Van más mujeres que hombres dominicanos.
Quizás sea por un tema psicológico que sí, porque la mamá es más protectora. Sí, y que la mayoría quizás puede llegar a pensar, no, pero es que yo no estoy loco para acudir a un psicólogo o a un psiquiatra. Sí, pero van más psicología a mujeres porque tienen ese instinto de protección. No estoy diciendo que los padres no lo tengan, pero imagínate, yo he recibido pacientes que han ido con su madrastra, pero mayormente es la mamá. El hombre más va al psicólogo es si su pareja se lo insta, ¿entiendes? O sea, que en esta República Dominicana es más fácil tú ver una mujer en un psicólogo que un hombre, porque el hombre tiende a ser más orgulloso. Ciertamente. Eso es algo que deberá cambiar, porque quien necesita ayuda tiene que buscarla, tiene que acudir a profesionales para eso. Sí. ¿Cuál es el tratamiento o los tratamientos más efectivos para tratar la depresión y la ansiedad? Uno de los más efectivos. Eso depende de qué tipo de terapia, pero la terapia que nosotros los psicólogos usamos en su mayoría, eso siempre va a depender de una desensibilización sistemática para las personas con ansiedad o un TCC, terapia cognitivo-conductual. Es bastante buena la terapia cognitivo-conductual para personas con depresión. Las personas con ansiedad, tenemos la terapia de exposición, que es muy buena, que viene de eventos hasta acercarlo a la fobia o a lo que le trae la angustia al individuo, hasta disminuir. Los psiquiatras utilizan fármacos, en este caso ansiolíticos para la ansiedad y antidepresivos. Ese antidepresivo tiene que ver si es un IRSS, yo creo que sí lo dije bien, que es un medicamento de recaptación de serotonina. Entonces, ¿qué te digo? Eso siempre va a depender del psicólogo, va a depender del psiquiatra. Si es una depresión mayor, el psicólogo tiene que referirlo a un psiquiatra para que el psiquiatra le medique y tengan porque aunque no lo creas, los psiquiatras aquí no dan terapia, solamente medican. Entonces, tú vas al psiquiatra, lo refieres a ese paciente con depresión mayor o con distimia o con desregulación si es que lo necesita, o con mutismo o lo que sea. Entonces, cuando tú lo refieres, tienes que conectarte con el psiquiatra para que el psiquiatra te diga, y así tú mantienes una comunicación con el psiquiatra y el psiquiatra contigo. Entonces, ¿qué pasa? Tú mantienes esa relación con el psiquiatra, sabes qué medicamento ya le está dando, cómo le va. El paciente va donde ti, tú le preguntas, mira, ¿te está funcionando? O mayormente van a donde el psiquiatra, pero la persona con depresión mayor siempre comienza con una dosis pequeña y luego elevan, o si no, el psiquiatra ya le hace una anamnesis y le pone un antidepresivo fuerte como la paroxetina, le pone tanto miligramos, o le pone uno de los antidepresivos más conocidos como la sertralina, que también contiene ansiolítico. Pero eso siempre va a depender del psiquiatra, del psicólogo. Claro. Finalmente, ¿qué consejo, qué mensaje tú le darías, no solo como psicólogo, sino como Emil Cerda, el ser humano, el amigo, a quienes puedan estar pasando por depresión o por ansiedad o por ambas, como ya bien estuvimos abordando? Primero, que se repongan en Dios. En Dios. Si tú eres ateo, ve a un psiquiatra. Primero en Dios, tanto ateos creyentes. Primero vayan a Dios, porque Dios da una paz que no te la da nadie. ¿Entiendes? Que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia. Exacto. Entonces, primero Dios, y también ve a un psicólogo, no a un psiquiatra, porque si tú vas a un psiquiatra, el psiquiatra te va a medicar. Pero primero ve a un psicólogo clínico, no diferencial, no analítico, no escolar, no general, a un psicólogo clínico, que ese es el especialista en consejería. Les recomiendo eso a todo el mundo. Recuerden esto, memoricen esto. Uno no va al psicólogo porque está loco. Hay una gran discrepancia entre neurótico y psicótico. Hay personas que sí saben que están mal, que eso se llama neurótico, y hay personas que no lo saben, que son los psicóticos. La persona con esquizofrenia ignora eso, al menos que ya se lo hayan dicho. Entonces ya sobrepasa la línea de la neurosis y llega a la psicosis, que aumenta la realidad, supera la realidad y sale de esta, como escuchar cosas que no son, ver cosas que no son. Entonces, todo el que va a psicólogo no está loco. Incluso nosotros mismos, los psicólogos, tenemos que tener otro psicólogo. Eso es algo increíble, porque necesitamos asesoría. Lo que pasa es que el dominicano tiene una mala costumbre de diferenciar el SIDA con el VIH. Y el VIH es virus de inmunodeficiencia humana y SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, el síndrome es un conjunto de síntomas, mis amores. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hice este ejemplo? Porque nosotros decimos, no, yo no voy al psicólogo porque yo estoy loco. No, porque yo me voy a sanar yo mismo.
porque yo esto, ay, por favor, tienes 10 años con una depresión y el tiempo no lo ha curado. Entonces, esa frase de que el tiempo lo cura todo es una basofia, es una mentira. El tiempo no lo cura todo. Yo he visto mujeres con duelo de 10 años, 10 años en duelo. Entonces, el tiempo no lo cura todo, no lo cura nada. Necesitas asesoría. Ve a un psicólogo y refúgiate en Dios. Excelente, excelente, de verdad que sí. Agradecido de que me trajeras, de verdad que sí. No, el privilegio es mío, qué bueno tenerte, porque nadie mejor que tú para tocar este tema como psicólogo y sobre todo como joven, que sé que le puede llegar a todos los demás jóvenes que siguen esta plataforma, que siguen este contenido y que pueden estar pasando por una de estas patologías en algún momento o que conocen a alguien que puede estar pasando por eso. Por eso, primero quiero agradecerte una vez más por esta oportunidad y también quiero decirles que si ustedes saben de alguien que necesite escuchar todo esto que habló nuestro querido Emil Cerda, compartan este contenido, compártanlo, háganselo llegar y por supuesto déjennos saber a través de nuestras redes sociales aquí en los comentarios qué otros temas por esta línea quieren que abordemos en este segmento. El que sabe, sabe, porque no solamente se trata de divertirnos, de entretenernos, de pasar un momento agradable bajo un contenido de valor, sino también de orientar y de educar sobre estos temas tan necesarios, porque necesitamos ser mejores en un mundo tan cambiante y tan complicado. Sabemos que cada vez se pone más complejo. Necesitamos este tipo de contenido, este tipo de temas para tratar de sobrellevar y de, por supuesto, superar este tipo de situaciones. Gracias, Emil, te deseo como siempre la mayor de las bendiciones. Amén. A ti igual también. Y no olviden suscribirse, no olviden activar la campana de notificaciones. Sigan a Emil en sus redes sociales, @EmilCerdaOfficial con ¡F. Y síganos a nosotros también, porque tenemos muchísimo contenido en esta temporada. Y recuerden que lo bueno se haga viral. Este es el Antivirus, un show a prueba de todo.